Muy buenos días, nosotros somos Juliana Cordero, Nicole Parro y Fernanda Zúñiga. Nosotros les vamos a hablar del cambio climático, el aumento del nivel del mar en zonas costeras. Para poder entender el cambio climático, primero hay que entender o diferenciar estos dos conceptos. El primero es variabilidad climática, que son los cambios de temperatura y clima de un lugar específico medidos en un periodo no mayor a 30 años. Y estos pueden tener tanto influencia interna como externa. Mientras que el cambio climático son los cambios de clima a nivel global medidos en periodos mayores a 30 años. Aquí hay que hacer la observación de que normalmente el cambio climático siempre se da por factores naturales, pero actualmente se han estado viendo prolongados por factores antropogénicos. Para ya meternos un poco más en el tema, el aumento del mar tiene que ver mucho con el cambio climático, empezando por la expansión térmica. Al calentarse o al aumentar la temperatura del agua de los océanos y los mares, este va a aumentar su tamaño. A su vez, este aumento de temperatura está derritiendo cada vez más rápido los glaciares y los casquetes polares. Y a su vez, también ayuda a que se den eventos extremos, como la prolongación de los veranos, la frecuencia e intensidad de las tormentas. Como se notó, en este sentido, el aumento de temperatura es un factor sumamente esencial, ya que se ha relacionado el aumento del nivel del mar con el aumento de la temperatura. Se ha observado que el aumento del nivel del mar desde 1900 ha sido de 0,19 metros. Y según la IPCC, se espera un aumento de 1 metro si la temperatura asociada al calentamiento global se mantiene en 1,5 grados centígrados. En cuanto a las problemáticas, logramos identificar primeramente que un oleaje agresivo y frecuente provoca sedimentación de distintos materiales en las costas y también la erosión de ellas. Por lo tanto, si esto se presenta con mayor frecuencia, las costas van a quedar desprotegidas y van a volver más vulnerables los asentamientos humanos y la vida marina. Y eso debe tomarse en consideración, ya que los costeños, las personas que viven en las costas, viven del turismo y de la pesca, y esto va a tener afectaciones económicas a ellos. En cuanto a la infraestructura, se va a provocar un aumento de migraciones nacionales e internacionales debido a que muchos lugares costeros van a quedar totalmente debajo del mar, y esto va a aumentar el número de refugiados climáticos, impactando negativamente el ordenamiento territorial, con lo cual van a aumentar la densidad poblacional de ciudades o zonas más urbanizadas, y se va a dar un empobrecimiento de esa misma población. En cuanto a la salinidad del agua, el aumento del mar implica cambios en la salinidad del agua y la acidificación, y esto favorece el desplazamiento de especies marinas y muerte de ecosistemas o especies, y también la invasión de otras. En cuanto a los humedales, tenemos que el aumento del mar implica modificar humedales, niveles freáticos, salinización de pozos y aguas subterráneas, así como inundación de ecosistemas terrestres que antes no se inundaban. Y con esto se presenta un problema con el agua potable, los pozos y las aguas subterráneas, ya que son contaminadas con el agua salada, y esto las vuelve insalubres, afectando así necesidades básicas y por ende el desabastecimiento de agua potable. La distribución y el tamaño de las superficies de los humedales costeros se verán afectados. En cuanto a los arrecifes, tenemos que los aumentos de temperatura y las disminuciones del pH del océano han limitado las tasas de calcificación de los corales en forma directa, y con esto se da una mortalidad masiva de los mismos. Contrarrestado a esto, encontramos que otros lugares, en lugar de darse una muerte de los ecosistemas arrecifales, se están adaptando a los diferentes cambios ambientales y logrando así una supervivencia ante los diferentes eventos naturales. Con respecto a las posibles acciones a tomar en cuenta entre el aumento del nivel del mar, se debe pensar antes que la geomorfología pendiente y la variación en la que la línea costera vaya a ir presentando a causa de este efecto son factores que van a determinar mucho aquellas acciones o herramientas que se vayan a poner en marcha. Asimismo, se debe tener en cuenta las variables humanas presentes en las costas, sean asentamientos humanos, actividades económicas, socioeconómicas, servicios, puertos, entre otros, ya que dependiendo de la densidad y ocupación poblacional de la costa, las acciones deben adaptarse a la población para tener mayor eficiencia. También se debe tomar en cuenta que la naturaleza va a llevar ventaja y es impredecible. Cada variable se debe de clasificar de mayor a menor riesgo, y esto va a permitir priorizar las acciones en aquellas variables que sean más vulnerables. Entonces, dentro de nuestras acciones tenemos el desarrollo de dunas de arena en las playas, que ayudaría a tener una mayor protección y un ligero retraso en la llegada del mar a las poblaciones, dando tiempo para desarrollar otras herramientas. También rompeolas o muros, diques y represas,
También se tienen unas propuestas innovadoras que es el desarrollo de ciudades flotantes. Sin embargo, esta herramienta o esta acción es un poco más dirigida a aquella población de privilegio, ya que no toda la nación y todas las poblaciones tienen pues el presupuesto para hacerlo o el espacio. También la construcción de casas sobre pilotes, pero eso también implica desarrollo de nuevas viviendas y esto trae un costo muy alto. Asimismo, con respecto a la contaminación del agua potable, se tiene la idea de utilizar bombas de agua solar o manuales, equipos de desalinización, tanques de agua, pero como se comenta, todas estas acciones tienen un costo bastante elevado que no todas las naciones pueden solventar, por lo que se deben considerar como acciones temporales. Una acción que sí es un poco más accesible para toda la población y que es bastante importante implementar es plantar semillas de mangle en las playas. Esto permitiría reforzar el suelo y protegerlo contra la erosión. Al crear los bosques de mangles, se va a tener una costa más protegida ante este aumento del nivel del mar. Con respecto a las conclusiones, al peligrar por el agua, el lugar más seguro se puede pensar que es sobre el agua. Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos es el trabajo con proyecciones estadísticas porque no se puede asegurar un impacto específico, ya que la variación que uno vaya a tener en la ubicación del planeta va a incidir mucho en el efecto que se vaya a tener. También que no todos los países van a tener los recursos para desarrollar los proyectos y se debe ser consciente que la naturaleza siempre va a ir un paso adelante. Ahora, en el caso de que se mantenga constante el aumento de temperatura por el calentamiento global a 1.5 grados, la cantidad de personas afectadas por el aumento en el nivel del mar será menor. Se estaría haciendo una aproximación que alrededor de 9 millones de habitantes tendrían menor riesgo ante este fenómeno. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.